La información oficial que se tiene sobre la muerte de Bolívar se sustenta en un libro de Alejandro Próspero Reverén, que escribió en el año de 1866. Aquí está toda la historia de lo que escribió Reverén. En este libro, Reverén narra que Bolívar efectivamente llegó a Barranquilla. El día 30 abordó el bergantín Manuel, propiedad de Joaquín de Mier. Llega el 1 de diciembre a Santa Marta. Está ahí 6 días. Luego es trasladado a la Quinta San Pedro Alejandrino, donde muere el 17 de diciembre. Esa, vamos a decir, es la historia oficial, pero que no se corresponde con la verdad de los hechos, porque hay elementos que cambian radicalmente la historia. El 1 de diciembre, cuando el bergantín Manuel trae a Bolívar desde Sabanilla hasta el puerto de Santa Marta, detrás del bergantín Manuel venía un bergantín de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando tú comienzas a develar esto, te dices, cóntale, ¿cómo haces tú para decirle esto al mundo? Era difícil, pero apareció la bitácora. Si nosotros debemos confrontar este libro, nada más indicado que confrontarlo con la bitácora que escribió el teniente de una nave de guerra, que a diferencia de Reverén, él escribió hora a hora lo que fue sucediendo a cada momento. Y entonces vamos a encontrar cosas interesantes, como cuáles. Según Reverén, Bolívar llega a Santa Marta el 1 de diciembre, a las 7 de la noche, sumamente enfermo. Y resulta que según la bitácora, Bolívar el 1 de diciembre estaba siendo abordado por una nave de guerra en alta mar a punta de un disparo de cañón. Pero también encontramos algo sumamente curioso. De acuerdo a Reverén, Bolívar el día 2 estaba siendo atendido por un médico llamado Magnay, de apellido Magnay, que algunos historiadores inclusive le han encontrado ya el nombre, se llama George Magnay. Y resulta que el día 2, cuando dice el Reverén que él estaba con Magnay atendiendo al Libertador porque tenía los pulmones dañados, el día 2, según la bitácora, estaba el teniente abordando el barco donde iba el Libertador porque le estaba poniendo al tanto de lo que allí estaba pasando. El doctor George B. McKnight, que venía en la goleta de guerra Grampus, se reunió con Alejandro Próspero Reverén para sortear las dificultades o el estado de la salud del paciente ilustre Simón Bolívar y encontrar el tratamiento adecuado para salvarlo. A ver, un médico militar de un gobierno enemigo cuya consigna era matar a Bolívar a como diera lugar, no va a venir a Santa Marta expresamente a aconsejar al boticario Alejandro Próspero Reverén que le aplique un tratamiento para salvar al gran amigo de los Estados Unidos, Simón Bolívar. 4 fueron los magnicidios. Primer magnicidio, el 10 de agosto de 1828, en el Coliseo Ramírez, hoy Teatro Colón de Bogotá. Hicieron un baile de máscaras en el Coliseo Ramírez. Santander y todos sus compinches organizaron un complot para matar a Bolívar. Yo lo he llamado en mi novela el complot de los 12 apóstoles santanderistas, porque fueron 12 enmascarados, cada uno tenía un cuchillo para acribillar en el baile de máscaras a Simón Bolívar. Manuelita Sáenz no podía asistir al baile de máscaras porque era rechazada por las damas del alto copete del Curubito de Santa Fe de Bogotá, pero ella sí sabía del intento de magnicidio, se disfrazó de pordiosera y a la fuerza entró al Coliseo Ramírez, cogió al general Bolívar del brazo, quien la reconoció, y empezó a disgustar con Manuelita, porque le decía, pero mujer, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué has venido a dañar la fiesta? Y le dice Manuelita, no hombre, lo que he venido es a salvarte. Aquí ya deberían saber que
Francisco de Paula Santander, el vicepresidente de Colombia, no solamente fue el causante de la muerte de Simón Bolívar, también fue el causante de la muerte de la Gran Colombia. El 21 de septiembre del mismo año, Bolívar se va para el pueblo de Soacha, en las afueras de Bogotá, y allí también los conspiradores de la Sociedad Filológica mandaron un grupo para que lo acribillara, pero con tan mala suerte, dicen los cronistas, que la luna llena salió y no se pudieron camuflar en la oscuridad, y la luna llena salva al libertador Simón Bolívar. Después, el 6 de mayo de 1828, se encontraba Bolívar en Bucaramanga. Santander, Vicente Azuero, Vargas Tejada y otros miembros conspiradores mandaron 4 soldados aliados de ellos para que mataran a Bolívar en sus usuales paseos por el campo. A Bolívar le fascinaba mucho salir a pasear para ordenar sus ideas, pero por fortuna llegan 2 cartas, una de Daniel Florencio Oleari y otra de Pedro Briceño Méndez, en donde le advierten al general que no salga al campo en esos días porque lo van a matar. Cuarto intento de magnicidio es el 25 de septiembre de 1828, conocida como la famosa Noche Septembrina. Pedro Carujo, un venezolano, él se prestó para un hecho triste que tiene que ver con el asesinato de Ferguson, porque lo hizo a mansalva. Él entra buscando a Bolívar, no lo encuentra. Manuel Lasáez le dice que está en el salón del consejo, y en el momento en que él se da cuenta que fue engañado y se regresa, ve que viene Ferguson enfermo, y entonces en ese momento le da un tiro a mansalva, y no solamente le da un tiro, sino que en el momento que se está desplomando, con el sable le da un sablazo por la cabeza. Hay que recordar que cuando ocurre la noche septembrina, que matan a Ferguson, y uno de los artífices fue Pedro Carujo. Pedro Carujo, cuando regresa, lo extraditan de Colombia para Venezuela. Aquí la Cosiata, dirigida por Páez, lo felicita por esa acción, le da una medalla de reconocimiento, y encima de eso lo nombran comandante en jefe de las tropas de Maracaibo. El viaje de la muerte comienza el 20 de enero de 1830, cuando Bolívar convoca el Congreso, que él llamó el Congreso Admirable, y en ese momento se presentaron todos los diputados. ¿Qué es lo que buscaba Bolívar? Primero, acabar con la dictadura. Él venía de nombrar una dictadura que había ocurrido a raíz de la situación de la Convención de Ocaña 2 años antes, cuando los santanderistas imponían su autoridad para no reconocer la unidad, que es lo que quería Bolívar, y seguir con el caudillismo como al final terminó todo. Tú conquistaste la gloria en los campos de batalla, yo en los tribunales y en los escritorios de la patria. Y 200 años más tarde, esta república será a imagen y semejanza mía. Colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Y el 8 de mayo, Bolívar abandona Bogotá, pero lo abandona conduciendo el batallón de cazadores, que lo constituían 99 húsares, y luego va uniendo fuerzas por el camino hasta constituir un ejército de 2000 hombres que va rumbo a Maracaibo, donde ya sabemos estaba Pedro Carujo conduciendo el gobierno de Páez. Bolívar en ese momento encontramos en ese trayecto una gran cantidad de comunicaciones que contradicen mucho de la historia oficial, que asegura que Bolívar iba enfermo, abandonado y con intención de abandonar el país, cosa que no es cierto. Las cartas que hemos encontrado de Bolívar y que están inclusive en las reseñas de las cartas del Libertador,
encontramos a Bolívar cuando dice: voy al frente de un ejército de 2000 hombres para imponer la paz y la república, esté donde esté. Entonces la bitácora ahora te obliga ahora a revisar por lo menos una parte de la historia, porque con la bitácora el cuento de la tuberculosis no la puedes contar. Me podrás contar otra, pero no la tuberculosis. Yo honestamente, después de haber estudiado este itinerario de la tragedia política de Bolívar, llego a la conclusión de que Alejandro Próspero Reverán no le aplicó al general Simón Bolívar el tratamiento más benigno, y lo vamos a ver. Miren ustedes, Alejandro Próspero Reverán aplicó al libertador vejigatorios que sin piedad provocaban úlceras dolorosas. Estos vejigatorios, preparados con el polvo de cantárida, sustancia extraída de un escarabajo del mismo nombre y de color verde rojizo, producían una parálisis en el sistema génito-urinario del paciente, y además el polvo de cantárida producía estupor, coma y muerte y alucinaciones, que fue lo que ocasionó en el paciente Simón Bolívar, porque a partir de que el boticario Próspero Reverán le aplica todos estos vejigatorios, amén de los sinapismos de mostaza y de amoníaco, el libertador empezó a tener alucinaciones y empezó a tener pesadillas, empezó a tener estupores, empezó a tener miedo, ocasionado por el polvo de cantárida. Para rematar al indefenso libertador, se valió de un linimento, o sea, de un ungüento elaborado con otra bomba, elaborado con amoníaco. Entonces ustedes pueden deducir que el tratamiento que le aplicaron al prohombre general Simón Bolívar fue para acabar su vida, para acelerar, si tenía poca vida, para acelerar la poca vida que le quedaba. Una ley draconiana, que se llama así, salió en Colombia y en Venezuela, que a partir de la muerte de Bolívar y por 12 años no se podía mencionar el nombre del libertador. Fue borrado de todos los monumentos. Nadie podía mencionar el nombre de Bolívar. La gente lo tenía escondido detrás de los cuadros de los santos. Por eso es que decían, ¿por qué Bolívar lo ponen como santo? Pues lo ponían detrás de